tardes, bienvenidos al primer Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia. En nombre del comité organizador, quiero presentar a los integrantes de nuestra mesa académica de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Nos acompañan el señor Director de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de Argentina, licenciado Francisco Martín, el señor Decano de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, ingeniero Eduardo Bala, la doctora Edith Bicklin, quien disertará desde esta facultad regional en esta oportunidad sobre tecnología educativa, y la ingeniera Lilian Cejas en representación de la Escuela de Cuarto Nivel Académico de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. A continuación hará uso de la palabra desde Madrid, España, el señor director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, doctor Lorenzo García Arecio. Adelante, doctor Arecio. Muy buenos días, Argentina, México, buenas tardes desde España. Tengo un orgullo de poder participar en este congreso virtual. Es una satisfacción y, por tanto, agradecimiento especialmente al licenciado José Luis Corica por haberme invitado a participar en este evento. Hemos podido hacer un hueco en la apretada agenda que ahora, no solamente desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, sino con la responsabilidad de dirigir una facultad como decano, una facultad de educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, con más de 20.000 alumnos, todos ellos estudiando a distancia alguna de las 3 carreras regladas que ofrecemos en esta facultad, o algunos de los múltiples cursos de posgrado, de reciclaje o de actualización. Bien, les voy a ustedes a presentar, como tendremos ocasión de ir viendo en la presentación en PowerPoint, que les tengo dispuestas a ustedes, y que les he denominado Panorama Internacional de la Educación a Distancia, pero haciendo la pregunta de cómo se nos muestra la educación a distancia. Es decir, en este caso, más que hacerles a ustedes un recorrido sobre cuál es la situación de la educación a distancia en los distintos continentes, en los distintos países de nuestro globo, he preferido plantearles cómo se pueden presentar a nivel internacional estas propuestas, cuáles pueden ser las diferentes realidades de proyectos de educación a distancia que se nos presentan a nivel internacional. Yendo a la primera diapositiva, que espero que se nos pueda ir presentando conforme yo vaya hablando, el técnico intentará ir combinando mi imagen con las diapositivas que van a ir surgiendo. Dentro de la primera diapositiva que les muestro, les podría hacer la afirmación de que el fenómeno de la educación a distancia hoy no reconoce fronteras nacionales, no reconoce fronteras continentales y tampoco entiende de zonas horarias. Este es un fenómeno, es una realidad de proyección absolutamente internacional. Y es verdad que esta proyección internacional nos hace unirnos en proyectos que, por ejemplo, en lo que hace referencia al máster internacional en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia que tengo el honor de dirigir, son participantes, miembros de 28 países diferentes. Es cierto que el inconveniente surge cuando tratamos de adaptar las situaciones a los contextos concretos, que es evidente que cuando se trata de posgrados esta circunstancia es menos relevante. Bien, a nivel internacional podemos resumir, en esta apretada síntesis que yo les quiero transmitir en 15 o 20 minutos, podemos constatar que existe mucha confusión. El bosque al que hace referencia semánticamente toda la terminología que está en torno a la educación a distancia, puede darse, por ejemplo, con los tipos diferentes de instituciones con los que nos podemos encontrar. Nos encontramos con universidades, con centros, con institutos, colegios, corporaciones, unidades, departamentos, facultades, escuelas, empresas, fundaciones,
Estas instituciones pueden estar ofreciéndonos cursos, programas, actividades dentro del amplio campo de las distintas competencias profesionales y áreas del saber. Igualmente, nos encontramos con diversidad de denominaciones relativas a la actividad docente o discente. Así, en algún caso hablamos de educación, formación, enseñanza, instrucción, capacitación, estudio, aprendizaje. Bien, si ustedes hacen un esfuerzo porque esa gran diversidad de instituciones, de esos programas o actividades a los que hacíamos referencia en la diapositiva anterior, pues hacen el ejercicio de bien agregarles el prefijo tele, o ahora colocándole la E de electrónico en inglés, que se la colocamos prácticamente a todo lo que se nos pone por delante, con la riqueza que tiene la lengua de Cervantes, pero en fin, así es la realidad. Colóquenle ustedes tele, colóquenle la E de learning, porque de alguna manera es e-learning la terminología más habitualmente utilizada, pero utilícenla también para colocarla delante del término universidad, el término facultad, el término educación, en definitiva. Pasemos, en todo caso, a agregarles a todo lo que les he presentado en la anterior diapositiva. Agréguenle ustedes el complemento distancia, abierto, semipresencial, flexible, virtual, digital, en línea, basado en Internet o en la web, mediado por el ordenador, por la telemática, por la tecnología, electrónico, distribuido, colaborativo, en torno a ambiente virtual. Verán ustedes, observarán, que la serie de combinaciones que se pueden, con las que nos podemos encontrar es grande. Bien es cierto que en cada institución, en cada programa, se trata de hacer un gran esfuerzo por justificar, por argumentar por qué denominamos a nuestro programa, a nuestro curso, a nuestra actividad de una o de otra manera. Miren, todas esas formas a las que he aludido antes las podríamos integrar sin reparos especiales como variantes, como formulaciones, como propuestas de lo que venimos denominando desde hace ya muchas décadas como educación a distancia. Siempre que a esta educación a distancia la consideremos de esta forma que yo vengo habitualmente definiéndola, como el diálogo didáctico, diálogo, comunicación, de dos ámbitos desde el que de una manera se pretende enseñar a otros que desean aprender y que está mediado a través de la cantidad diferente de recursos con los que nos podemos encontrar. Esta mediación se realiza entre el docente, entre la institución y el estudiante, que está ubicado en un espacio diferente al del profesor, al de la institución, y que aprende, esto es relevante, de forma independiente o de forma colaborativa. Ustedes saben que hoy, a esta educación a distancia, a este diálogo didáctico mediado, a esta educación basada en Internet fundamentalmente, nos animamos, personalmente lo vengo refiriendo y publicando desde hace algún tiempo, como enseñanza y aprendizaje digitales. ¿Qué entiendo yo por un sistema digital de enseñanza a través de redes? Lo tienen ustedes en la pantalla. Es aquel que pretende facilitar el aprendizaje y mejorar su calidad con el apoyo de las redes y de las tecnologías digitales en las que habrán de soportarse, entiendan bien, habrán de soportarse en esas redes, en esas tecnologías digitales, los recursos, los contenidos y las comunicaciones, sean estas simétricas, sean asimétricas, síncronas o asíncronas. ¿Qué variantes, entrando ya en la temática central de nuestra exposición, qué variantes internacionales nos podemos encontrar en educación a distancia? Se lo voy a mostrar a ustedes de manera sintética en 4 ámbitos. Variantes de tipo institucional, variantes de tipo organizativo, variantes de tipo pedagógico, variantes de tipo tecnológico. Vayamos desarrollando una a una. Variantes institucionales. Aquí nos encontramos, pues, con lo que podríamos nosotros representar como instituciones, perdonen ustedes que intentase volver, con instituciones que denominamos tradicionalmente unimodales. Estos centros unimodales o autónomos solo disponen de enseñanza a distancia.
Sus alumnos todos siguen los estudios exclusivamente a través de la modalidad a distancia. Aquí nos encontramos con instituciones a distancia sin servicios virtuales. Se trataría de instituciones que continúan impartiendo una educación a distancia de corte convencional. Entiendan ustedes que aunque estamos utilizando estas tecnologías para comunicarnos, España, Argentina, México, todavía existen instituciones, programas, zonas geográficas que siguen utilizando este modelo, esta variante de educación a distancia sin utilización de servicios virtuales. A continuación tendríamos las instituciones a distancia con servicios virtuales. Estas son instituciones que habitualmente ofrecían todos sus programas íntegramente a distancia, con un sistema convencional, y que progresivamente han ido incorporando los sistemas electrónicos en su quehacer educativo. A continuación tendríamos las que yo denomino virtuales autónomas. Estas serían instituciones que otros denominan como de campus virtual o virtual total. Todos sus servicios de formación, todos los servicios de formación de la institución se prestan a través de los sistemas digitales. Y tendríamos instituciones virtuales dependientes, que yo las denominaría como las instituciones que ofrecen cursos exclusivamente virtuales, pero con la particularidad de que son producidos por otra organización, por otra empresa. A continuación, en la diapositiva podemos visualizar la otra modalidad o variante, las universidades duales o bimodales. Son, en definitiva, de las que más existen. Son centros duales, bimodales, mixtos o de enseñanza combinada, que también lo denominan algunos como parcialmente a distancia. Estas instituciones disponen de los dos modelos clásicos: el presencial, que atienda a los alumnos que acuden a sus aulas, a sus bibliotecas, a sus laboratorios con la metodología habitual, y también el sistema a distancia, que implica que dentro del mismo centro o institución existen alumnos que siguen los estudios a través de esta modalidad total o parcialmente. Aquí nos encontraríamos, por ejemplo, con estudios presenciales y a distancia. Algunos centros o programas de la institución se imparten solo a distancia, o también se ofrece a distancia unos estudios o algún programa o materia que también se sigue ofreciendo en modalidad presencial. Tendríamos a continuación esta denominación de semipresencial. Estaríamos hablando de estudios con un determinado porcentaje de tiempo lectivo que son realizados en presencia y el resto a distancia. Estaríamos hablando a continuación de instituciones duales o bimodales con algunas materias a distancia. Dentro de los mismos estudios se están ofreciendo determinadas materias, determinadas asignaturas en formato presencial y el resto plenamente a distancia. ¿Qué ocurre con estas instituciones? Que la misma infraestructura académica, docente, de espacios, de servicios, que son propios de la educación presencial, se ponen a disposición de los alumnos a distancia. Y finalmente, en esta diapositiva, contemplamos el complemento virtual. Dentro de estas instituciones mixtas, duales o bimodales, podemos integrar a todas aquellas instituciones presenciales que vienen ofreciendo servicios complementarios virtuales a sus alumnos. Yo les pongo ahí en la diapositiva que son muy utilizados hoy. En realidad, esta circunstancia se está dando prácticamente en casi todas las universidades presenciales españolas. Aquellas universidades que con tanta desconfianza acogieron la creación de la UNED hace 32 años, en el año 1972. Era una circunstancia, naturalmente, de rechazo generalizado a una institución que nacía entonces y que, según ellos, iba a fabricar abogados, psicólogos, pedagogos a través del sistema por correspondencia. Naturalmente hoy nadie hace esta afirmación, dado que esta universidad afortunadamente ya está suficientemente prestigiada en el ámbito nacional e internacional. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, reflejando las que podemos denominar como variables organizativas. En las variables organizativas podríamos, en primer lugar, referir los tipos de docencia diferente que se pueden dar. Por una parte, podríamos tener la denominada relación solo síncrona. Bueno, estaríamos hablando de un tipo de relación no directa físicamente entre el docente principal y los estudiantes. En este caso, por ejemplo, los estudiantes acuden a un determinado lugar,
en el que a través de una videoconferencia o a través de la televisión se les ofrecen los contenidos, los procedimientos, las orientaciones para el estudio. Este sería un caso, según mi entender, muy extremo de sincronía. Toda la docencia se realizaría así, en conexión directa. No son muchos los casos de instituciones que solo utilicen este medio. A continuación tendríamos la relación solo asíncrona. Nos referiríamos, qué sé yo, a propuestas en las que a los alumnos se les hacen llegar, o estos adquieren, determinados paquetes de materiales en formatos que pueden variar y que suelen ir acompañados de una guía didáctica, de una guía de estudio. En esta relación solo asíncrona podrían integrarse pues todos los tipos de sistemas de comunicación que admiten este formato, sean sistemas de comunicación convencionales, como podría ser el correo postal, o sistemas electrónicos que todos bien conocemos. Y naturalmente lo que sería la combinación de ambas, síncrona y asíncrona, es un modelo adecuado, ideal en educación a distancia. Los estudiantes pueden recibir los materiales o adquirirlos o acceder a ellos por medios virtuales y la comunicación puede ser, insisto, tanto síncrona como asíncrona. En la siguiente diapositiva observamos pues otro tipo de variante organizativa según la procedencia de los programas. En esta situación de procedencia de los programas podemos hablar de programas a distancia, virtuales o no. Son programas universitarios que ofrecen las universidades unimodales o bimodales y que aprovechan todas las tecnologías para ofrecerlos hoy día, sobre todo en formato virtual, generalmente basados en Internet y cuyo número, ustedes bien lo saben, está creciendo de forma considerable. Las universidades corporativas, se trata de estudios superiores ofrecidos por empresas, por corporaciones de empresas, cuya finalidad es acreditar la formación de sus propios recursos humanos. Los programas de universidades con vocación internacional. Estas universidades con vocación internacional pueden contemplar o considerar una serie de propuestas diferentes. Por ejemplo, una educación a distancia que desarrolla un marketing directo. Bueno, este es el modelo mayoritariamente establecido en estas instituciones con vocación internacional. Se trata de programas ofrecidos desde una determinada universidad y cuyos destinatarios residen tanto fuera como dentro de las fronteras nacionales. La promoción del producto, su diseño, producción y distribución son desarrollados íntegra y directamente por la propia institución. Otra forma sería la educación a distancia apoyada localmente. Este es un modo de aprendizaje mixto, pues una combinación de clases y estudios utilizando los materiales, utilizando el currículum de la institución proveedora. También existen los acuerdos de franquicia. El diseño y producción del programa o curso corresponde a una determinada entidad, pero este producto puede ser distribuido por otras instituciones de países diferentes, bajo determinados acuerdos o contratos, que pueden exigir o no a la institución matriz adaptaciones curriculares, adaptaciones idiomáticas, etc. Los programas gemelos, en este caso los programas que se imparten localmente, siguen el mismo currículo que en la institución extranjera. Los estudiantes del país huésped disponen de los mismos materiales de estudio, asisten a seminarios, son sometidos a iguales métodos de evaluación, etc. Los programas conjuntos, se trata de diseñar, producir y distribuir programas formativos entre dos o más instituciones internacionales gracias a un acuerdo que determinará la responsabilidad de cada parte en el desarrollo del programa. Y tendríamos finalmente las alianzas entre universidades y empresas. Esto estaría prácticamente centrado, en España existe mucho, en torno a las fundaciones universidad-empresa. Pasamos a las variantes de carácter pedagógico. En las variantes de carácter pedagógico nos encontramos en primer lugar con lo que podemos denominar las corrientes psicopedagógicas predominantes. Estas corrientes psicopedagógicas predominantes las podemos ubicar o encontrar en distintos modelos o formas. El tradicional o la variante tradicional, pues esto traslada, como ustedes bien saben, a las realizaciones a distancia la concepción más tradicional, autoritaria y conservadora del hacer educativo. La autoridad no se cuestiona, ni se discuten las decisiones de los equipos docentes, que se convierten en el centro de todo el proceso. Ustedes imaginarán que pueden estar pensando en instituciones presenciales donde se da esta circunstancia. Esta circunstancia, por desgracia,
además o a pesar o gracias a los sistemas tecnológicos, se puede seguir manteniendo. Esto es triste, porque pensamos que estamos innovando, realizando, desarrollando una pedagogía moderna y nos estamos basando absolutamente en un modelo de corte tradicional. Modelo participativo. Este centra su esquema en las interacciones entre todos y de estos con el medio. Las relaciones personales se priman por encima de la autoridad, por encima del poder del docente, que se encuentran muy repartidos. El modelo conductista, también a distancia, han sido y siguen siendo numerosos los programas, cursos, en los que a través de sistemas a distancia se ha abusado de este modelo. Se trata del clásico, basado en la pedagogía por objetivos. Los patrones, ya lo saben ustedes, de eficacia marcan los procesos. En el modelo constructivista, afortunadamente más empleado hoy, estaríamos hablando de que importan aquí los procedimientos, las estrategias cognitivas que llevan al alumno, mediante su actividad directa y personal, a la construcción del propio conocimiento, a la elaboración de significados. Los docentes, aquí ya bien lo saben ustedes, son meros mediadores en el proceso. En la siguiente diapositiva estaríamos hablando de otras variantes pedagógicas, en este caso, según las variables centrales, es decir, donde estamos poniendo el centro de nuestra atención a la hora de desarrollar nuestro programa de educación a distancia. Bueno, pues tendríamos, cuando lo estamos centrando en el docente, estamos hablando del magistrocentrismo. Este es el modelo tradicional también al que aludía antes. Está centrado en el profesor, o lo que es lo mismo, en su actividad, o sea, en la enseñanza. El único referente válido en estos modelos es el profesor en todo lo que hace referencia a la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes. Tendríamos el modelo, la variante centrada en el saber. Está muy relacionado con el magistrocentrismo, dado que se valora el saber, lo denominamos logocentrismo. La cultura como patrimonio que ha de conservarse, transmitirse lo más completo posible a todos los que acuden a las instituciones académicas o se enganchan, se enlazan a través de los sistemas digitales. Este modelo, llevado a sus extremos en los programas a distancia de antes y de ahora, suele prescindir de los aspectos metodológicos, ignorando las teorías del aprendizaje y de la comunicación, ignorando los más elementales principios pedagógicos y centrando su empeño en ofrecer unos contenidos básicamente cerrados, aunque quizás muy completos, muy actualizados y muy precisos. Cuando el modelo se centra en el alumno, estamos hablando del psicocentrismo, del paidocentrismo, aunque paido significa niño, ustedes bien lo saben etimológicamente, pero quiero aquí hacer la referencia a que el centro es el que aprende, el alumno. Se trata del modelo que se focaliza en el aprendizaje más que en la enseñanza. Lo importante es lo que el alumno aprende más que lo que el profesor enseña. Pero vean ustedes que todas estas corrientes que estoy manifestando en esta diapositiva están en vigor, algunas de ellas por desgracia, otras por suerte. Cuando el docente es lo fundamental, nuestra única preocupación es formar a los docentes para tener exclusivamente docencia, 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 prescindiendo incluso de los materiales. O cuando centramos todo absolutamente en el alumno, aprendizaje, 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 pero en algún caso podemos estar olvidando al docente y a los materiales. Cuando lo centramos en las tecnologías, muy en boga en la actualidad. Estamos ante la moda, ante el esnovismo, ante aquello de pensar que utilizando tecnología tenemos garantizado el éxito. Nada más lejano de esa realidad. El tecnocentrismo, que a veces se nos quiere obligar a entrar la cabeza por ahí, es insistir en que con tecnología garantizamos resultados académicos de primera magnitud. Ustedes bien lo saben que no. Si no hay detrás un modelo pedagógico, esto no tiene futuro. Y a continuación estaríamos hablando de aquellos pedagogos, aquellos psicopedagogos, que basan también el éxito en el interaccionismo. Entienden que aquello del constructivismo es construir entre todos y se llega a prescindir de los análisis anteriores que les he realizado en esta diapositiva. Solo interaccionismo. ¿Qué les digo al final? Que me quedaría con un modelo integrador, donde se valora al docente, se le forma, se le incentiva, se le prepara, se le estimula, se valoran los materiales, el saber, preparando unos excelentes materiales, sean impresos, sean audiovisuales, sean informáticos.
valorando que lo principal es lo que el alumno aprende, utilizando la mejor tecnología basada en un buen modelo pedagógico y, naturalmente, propiciando unas interacciones de calidad que las tecnologías precisamente nos permiten y nos dan esa posibilidad. Más variables pedagógicas, según la autonomía y dependencia. Aquí muy brevemente diría que nos podemos encontrar con los que yo denomino estudios libres, que serían estudios diferenciados, realizados en una institución que no es la que evalúa. Preparamos a distancia a unos alumnos que posteriormente se examinan en otra institución que es la que acredita, es la que da el título. Estudios independientes no tutelados. Aquí no existe interacción. Son unos materiales probablemente muy bien elaborados que se distribuyen y posteriormente se realiza el proceso correspondiente de evaluación. Estas son situaciones que cada vez se dan menos para llegar a los estudios que nosotros defendemos, independientes, tutelados. La institución diseña, elabora, produce, genera, gestiona y ello lo desarrolla también a través de sistemas de interacción con tutorías individuales, con tutorías grupales o lo que sería lo ideal, dar la posibilidad, sea con acciones presenciales puntuales o lo que viene siendo habitual a través de los sistemas tecnológicos, a través de Internet, con tutorías grupales que se pueden hacer con grupos de alumnos a través de foros, a través de chat y también individuales a través del correo electrónico, sea el correo POP habitual o sea el correo que facilite la plataforma virtual que se esté utilizando. Y para terminar, estaríamos hablando de las variantes tecnológicas. Bueno, aquí estaríamos considerando, según la estructura global, fíjense que podemos estar hablando de un modelo clásico donde la tecnología del material impreso se sigue utilizando, una buena tecnología para unos buenos materiales impresos, los modelos multimedia, entendidos como la utilización no de los multimedia actuales como los entendemos, sino de sistemas multimedia basados fundamentalmente en los medios audiovisuales. El sistema informático, que ya es de historia pasada, basado fundamentalmente en la enseñanza asistida por ordenador, que todavía hoy se sigue utilizando en algunos programas y que tienen, como ustedes saben, sus reminiscencias conductistas. Y lo basado hoy fundamentalmente en sistemas digitales y dentro de ellos en Internet, con todo lo que suponen las variantes de sincronía, asincronía o el modelo o variante integradora que une estas dos posibilidades que las tecnologías nos brindan hoy. Como variantes tecnológicas, a continuación, estarían aquellas que se basan en las generaciones digitales. Bueno, las generaciones digitales yo lo quiero significar como que cuando ha irrumpido de tal manera la tecnología, muchas instituciones se apresuran a adaptar sus cursos presenciales, los que están impartiendo presenciales, en formatos virtuales. Una segunda generación ya avanza más y dice, no, nosotros es que nacemos creando cursos virtuales ad hoc, es decir, los generamos desde el principio con una metodología y un modelo adaptado al sistema tecnológico virtual de aprendizaje virtual o digital. Y en tercer lugar sería diseñar cursos virtuales, pero en función de las necesidades, de los intereses de los destinatarios, de los participantes. Aquí en estas variantes tecnológicas tenemos lo que ahora se le viene denominando, por este afán que tenemos de denominaciones en inglés, el blended learning, que estaríamos hablando en definitiva de algo que ya tradicionalmente se le venía denominando como enseñanza semipresencial. Utilizar modelos virtuales, pero sin olvidar situaciones o momentos presenciales. Y finalmente el e-learning, que estaríamos hablando del aprendizaje móvil. Este aprendizaje que hoy a través de las comunicaciones inalámbricas se nos está ofreciendo cada vez más. Bien, estas eran las variantes que yo les quería presentar a ustedes y iría finalizando señalándoles que es evidente que necesitamos informarnos, documentarnos, formarnos, investigar, debatir, reflexionar, con el fin de clarificar estas variantes, estos modelos de actuación, así como las propuestas innovadoras. Yo les ofrezco, desde la humildad de esta cátedra UNESCO que dirijo, las posibilidades de una red internacional. El primero de los intervinientes en esta sesión, primera de este congreso, hizo referencia a las redes internacionales. La cátedra UNESCO se la brinda a ustedes, sin ningún interés que haya detrás. Son dos instituciones las que están detrás, la UNED y UNESCO.
Me parece que en este sentido hay una garantía suficiente de dónde está el nivel de lo que les estamos ofreciendo. Un centro de recursos, que tienen ustedes ahí la dirección de Internet, y yo les invito a los que todavía no lo conozcan que se den un paseo para ver si ahí pueden encontrar posibilidades para clarificar este mundo lleno de matices, lleno de semánticas, que es la educación a distancia. Y les brindo para aquellos que no conozcan su existencia o que estén ausentes de la realidad de una red como es la lista Coedistancia, donde 1.800 profesionales de la educación, el 85% de ellos profesionales de América Latina, de universidades de América Latina, están inscritos. Naturalmente, esto es todo gratuito, están inscritos y estamos debatiendo con una media de unos 40 a 60 mensajes semanales, pues todas las dimensiones, todas las propuestas, referencias de la educación a distancia. Solo, absolutamente solo, se debate, se discute, se contrasta, se informa sobre temas relacionados con la educación a distancia. Dentro de esta cátedra UNESCO les estamos ofreciendo a ustedes, también para ayudarles a esta clarificación, un boletín electrónico de noticias de educación a distancia. Lo pueden ustedes consultar en la web, pero también cada 15 días lo pueden ustedes recibir igualmente gratuitamente en su correo electrónico. Lo pueden ustedes hacer desde ya. Esto es un servicio de la cátedra UNESCO. Y finalmente un servicio ya más especializado es nuestro máster internacional en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia que les brinda esta institución. Entendemos que es un posgrado de muy alto nivel. Algunos de los alumnos, pues bueno, tengo el honor de que puedan estar ahí dirigiendo esta sesión. 28 países vienen participando en las 5 ediciones y sencillamente este director de esta cátedra UNESCO le brinda a ustedes estas posibilidades, que también lo hace como decano de la Facultad de Educación. Un gran abrazo a todos y muchísimas gracias por escucharme.